Les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué bueno es que podamos estar en la casa del Señor. Hermanos, hoy estamos como iglesia teniendo un servicio de acción de gracia, en el cual al final de nuestro servicio, de nuestro culto, les invitamos a que nos acompañen en la parte de atrás, donde juntos vamos a disfrutar de unos alimentos, pero mientras, este es el mejor momento que vamos a tener, y es el momento de disfrutar del alimento mejor, que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser. Así que, mis amables hermanos, antes de empezar, ¿por qué no saluda al hermano que tiene al lado? Dígale: hermano, Dios te bendiga. Bienvenido. Saluda a nuestro hermano Lisandro, que está como por un mes más lejos, ¿verdad? Lejos. 2 meses, ¿verdad? Casi 2 meses, salúdelo. Nuestra hermana también, que se nos había ido para El Salvador y ya regresó. Bienvenida. Y así también, hermanos, a todos aquellos que han regresado, no sé de dónde, pero han regresado. Pero han estado de vacaciones los hermanos, están con nosotros. Les recordamos que esta es su casa siempre. Y aquí les esperamos. Mis amables hermanos, como hoy vamos a hacer básicamente una pequeña pausa, solo por hoy domingo, y más adelante quizás también haremos otra pausa, vamos a tocar algunos temas, pero hoy yo quiero enfocarme básicamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Yo creo que es un versículo que conocemos de iglesia, ¿verdad? Conocemos muy bien y usted se sabe muy bien ese versículo de memoria. Así es que Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 vamos a ocuparnos y vamos a meditar en un tema: un corazón agradecido. Un corazón agradecido. ¿Puede decir conmigo, iglesia? Un corazón agradecido. Nuevamente, un corazón agradecido. Dice la palabra de Dios así como está escrita: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Solo estaba yo practicando, ahora sí lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios, todos juntos: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oramos. Padre, bendito eres, Señor. Estamos aquí conscientes de nuestra necesidad más que de cualquier otra cosa, sabiendo que si no fuera por tu misericordia, por tu amor, estaríamos perdidos, estaríamos muertos. Pero gracias que tú has tenido a bien salvarnos, perdonarnos, santificarnos y prepararnos para que nos presentemos ante ti como una iglesia sin mancha y sin arruga, que no tiene que avergonzarse de nada. Poderoso, pedimos que tu palabra haga rema en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, y que al salir de este lugar salgamos siendo hacedores de ella y no solamente oidores. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia. La primera carta de Tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 50 y 51 después de Cristo, siendo una de sus epístolas más tempranas. Fue dirigida a una iglesia en Tesalónica, una comunidad muy joven en la fe, que enfrentaba persecuciones y desafíos en ese entonces. Entonces, este pasaje se encuentra en la sección final de la carta, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de los versículos del 12 al 28, donde Pablo proporciona exhortaciones prácticas para la vida del creyente, prácticas para la vida de aquel hombre, aquella mujer, aquel joven y aquel niño que, iglesia,
de un conjunto de instrucciones que buscan formar una actitud espiritual en la vida del hombre, una actitud espiritual madura y perseverante frente a las pruebas y circunstancias en esta vida que tenemos. Tenemos una vida que está rodeada de dificultades, de problemas, de cosas, pero es ahí donde el apóstol Pablo, como iglesia, como hermanos, como cuerpo, como salvados, ahora nos llama a tener una actitud diferente a la que el mundo tiene. Una actitud que va a denotar la diferencia con el resto de la humanidad. Y él comienza el pasaje bíblico diciendo: dad gracias en todo. ¿En una parte o en todo dice, iglesia? Dice, dad gracias en todo. Y yo quiero denotar un detalle muy importante aquí. Este mandato no implica que debemos dar gracias por todo. El pasaje dice: den gracias en todo. Dad gracias. No debemos dar gracias por todas las cosas, sino en todas las circunstancias que nos enfrentemos. Esto, iglesia, reconoce que aunque no todas las circunstancias, aunque no todas las situaciones son buenas en sí mismas, por ejemplo, el sufrimiento o la persecución, el creyente puede confiar en la soberanía de Dios, quien obra todo para conformarnos conforme su propósito, según Romanos 8:28. Conforme a su imagen. Esta gratitud, iglesia, es un reflejo de la fe, o debe ser un reflejo de la fe en la providencia de Dios y en su carácter bueno y fiel. Es decir, el creyente debe estar conformado de un carácter que refleje a Dios, que refleje a Él, que desde el principio nos dice las Escrituras que usted y yo fuimos hechos, creados a imagen y semejanza ¿de quién, iglesia? De Dios, de nuestro Padre. Entonces, por ende, deberíamos reflejar esa imagen a la que fuimos hechos, a la que fuimos formados. Entonces el apóstol sigue diciendo en el pasaje bíblico: porque esta es la voluntad de Dios. No es la voluntad mía, no es la voluntad de los pastores, no es la voluntad de los líderes, no es la voluntad de los hermanos, es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la única que vamos a obedecer. ¿Dicen amén a eso? La voluntad de Dios es lo único que obedecemos. Es decir, la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la voluntad de Dios para el pueblo. Y es lo que obedecemos. Entonces, la expresión la voluntad de Dios conecta este mandato con el propósito de Dios para la vida del creyente. La gratitud no es una opción, sino una disposición que el creyente, que el cristiano debe cultivar como parte de su conformidad a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Básicamente lo que usted encuentra ahí es una respuesta al reconocimiento de todo lo que el creyente tiene, incluyendo la salvación, que sabemos que proviene de la gracia divina de Dios. No proviene del hombre, proviene de la gracia divina de Dios. En Cristo. Y este último calificativo subraya que la capacidad de vivir en gratitud está arraigada en la unión del creyente con Dios, con Cristo, en Él. El creyente o el cristiano encuentra un fundamento firme para estar agradecido por lo que él ha hecho, incluso en medio de diversidades, de enfermedades, porque
en Cristo tenemos la seguridad del amor de Dios, la redención y la esperanza futura, que es la que provoca esa paz que usted y yo hoy podemos tener. Dicho esto, empecemos con nuestro mensaje. Amada iglesia, todos de alguna u otra forma tenemos cierto grado de agradecimiento, ¿verdad? Todos, de alguna u otra manera, estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a ello? Quiero pensar que usted y yo vivimos agradecidos con el Señor siempre. Aunque dentro de las congregaciones también hay muchos hermanos quejumbrosos, que se quejan por todo usted. Que si porque la comida no llegó a tiempo, se quejó. Que si porque tiene mucho sal, se quejó. Que porque le faltó sal, se quejó. Que porque si está lloviendo, ¿qué pasó? Se queja. Que porque si está muy caliente, también se queja. Hermanos, lo que el apóstol Pablo nos va a retar esta noche es a llevarnos a que conformemos una actitud que es espiritual, no en sí humana, sino espiritual en todo. Y dar gracias a Dios, no por todo, en todo. Es decir, en los momentos difíciles de la vida, aprendamos a tener contentamiento por quien es Él. En los momentos difíciles de nuestra vida, la gratitud, hermanos, es una virtud que refleja un corazón transformado por el Evangelio. En un momento donde predomina el descontento, la queja y la insatisfacción, en este mundo en el que vivimos, el llamado del creyente a vivir en gratitud constante es contracultural. Un corazón agradecido no es simplemente el corazón resultadista o que depende de las circunstancias favorables. Un corazón agradecido es aquel que ha entendido perfectamente quién es Dios para con su vida. El corazón agradecido es aquel que ha entendido primeramente quién es Dios y lo que Él ha hecho para con usted y para conmigo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender quién es Dios y qué es lo que ha hecho a través de Cristo Jesús con nosotros, no importa el momento, no importa la circunstancia, no importa el lugar, viviremos agradecidos por lo que Él hizo, no por lo que yo esté pasando. En ese momento es donde comenzaré a cultivar un corazón agradecido con el Señor. De hecho, un corazón agradecido no es simplemente el resultado de circunstancias favorables. Hoy me levanté con un ánimo, hermano, a tope. Y usted anda agradecido, dándole gracias a todo mundo, ¿verdad? Hoy me levanté con un buen ánimo. Y hoy cuando me levanté, mi esposa ya me tenía el desayuno preparado. Hermano, eso le cambió su estado de ánimo todo el día. Pero ¿qué tal un día que usted se levanta con hambre y su esposa no le ha preparado el desayuno? Anda amargado toda la vida, todo el día. Y usted haciéndose una película en la cabeza, ya no me quiere, ya no me ama. Hermano, estaba cansada también. Y usted se hace una película en la cabeza. ¿Por qué? Porque fluctuamos con las cosas. Mas sin embargo no hemos aprendido a contentarnos que con solo el hecho de levantarnos y respirar es un milagro glorioso que Dios ha dado. El hecho de levantarnos, hermanos, y poder mirar a nuestros hijos, poder mirar a nuestras esposas, la esposa mirar a su esposo, sus hijos, sus familiares, llamar a sus parientes y saber que están bien. Hermanos, eso es un gozo, es un privilegio. Entonces, Pablo nos quiere llevar y voy corriendo porque el tiempo se nos... Así es que, hermanos, sigamos.
Un corazón agradecido es básicamente un corazón que ha entendido correctamente la soberanía de Dios. Pero que no solamente ha entendido, sino que abraza la soberanía de Dios y la hace suya. Y dice amén, porque es lo correcto y es lo mejor. Que dice, vosotros no recibís lo que pedís porque pedís mal. Porque muchas veces pedimos acorde a nuestra necesidad, acorde a nuestro deseo, acorde a nuestra mundanalidad, acorde a nuestra carne, nuestras vidas, y ponemos el balance y decimos, no, esto es lo que Dios le agrada, esto es lo que Dios quiere, y en base a eso actuamos. Entonces nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión va a cambiar. Vamos a ver las cosas diferentes. Entonces, hermanos, en este sermón procuraré profundizar un poquito. ¿Y cómo debemos vivirla? Debemos vivirlas en todas las áreas de nuestra vida. Y esto, hermano, debe resaltar una importancia y un distintivo en nuestra fe cristiana. Y es que, a pesar de, vivo satisfecho por lo que Cristo ya hizo por mí. A pesar de. Gratitud como reconocimiento de la soberanía de Dios. Permítame un momento. Y quiero comenzar diciendo esto. La gratitud, hermanos, comienza con una visión correcta de quién es Dios. La gratitud comienza con una visión correcta de quién es Dios. Si usted se va al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36, Pablo declara, porque de Él, y para Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Él, para Él son todas las cosas. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Entonces, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas nuestras acciones son ¿de quién? ¿De quién, iglesia? Entonces, ¿sabe cómo lo dice el apóstol Pablo? Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Este reconocimiento no es solo intelectual, sino existencial o practicable, o que tenemos que llevarlo a una vida de practicidad. Ese conocimiento debemos de llevarlo a la práctica diaria de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando entendemos que Dios es el creador y sustentador de todo, nuestra respuesta natural es agradecimiento. Es decir, usted puede decir, pastor, pero yo sé que Dios es el creador de todo, yo sé que Dios es el creador y el que sustenta todas las cosas y quien me da salud, es verdad, pero no solamente quédese con ese entendimiento. No solamente se quede con ese entendimiento intelectual que sabe quién es Dios, que sabe que Dios sostiene todas las cosas y que Dios lo protege. No, llévelo a su carne y practíquelo. Llévelo a usted mismo y comience a decir, bueno, si Dios es el creador de las cosas, sí, porque de Él y para Él son todas las cosas, entonces yo debo comenzar a tener un ciclo de vida, un estilo de vida que le agrade a Él, que glorifique a Él. ¿Y cómo debo hacerlo? Estando agradecido en todo por lo que Él ha hecho. Porque de Él son las cosas, porque para Él son las cosas y todas las cosas, no una parte, todas las cosas. Entonces la soberanía de Dios asegura que nada escapa de su control. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay nada, hermanos, que escape de la voluntad de Dios o de su control. Hermanos, ¿ha escuchado usted personas decir, Dios toma el control de esta circunstancia? Le pregunto yo a usted, ¿usted entiende que Dios es soberano? ¿Entendemos, iglesia, que Dios es soberano? ¿Usted sabe que Dios es todopoderoso? ¿Verdad? Dios es todopoderoso. Sabemos que Él es todo. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene todo en control. Su vida y la mía
no fue el plan B de Dios. Fue un plan trazado de Dios, que es muy diferente. Entonces, iglesia, si miramos ese cuadro y entendemos que Dios ha diseñado un plan perfecto para que sus hijos anden en esas obras, entonces entenderemos que todo lo que suceda, por difícil que sea, no vamos a dar gracias por lo que nos está sucediendo. Vamos a dar gracias, o vamos a estar satisfechos, o vamos a estar contentos a pesar de lo que nos esté sucediendo. Que tanto las bendiciones como las pruebas están bajo su dominio, entonces podamos dar gracias incluso en medio de la incertidumbre. Usted puede decir, pastor, ¿cómo es posible? Le voy a traer un ejemplo muy claro y muy clásico que yo creo que usted conoce. ¿Usted se recuerda de la vida de Job? Y es que alguien venía de rondar la tierra, ¿se acuerda? ¿Y quién comenzó la conversación aquí? Fue Dios. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahí comienza el diálogo. Entonces le dice el enemigo, pero tú tienes la fidelidad de tu siervo, porque mira cómo lo tienes. Está bendecido, tiene trabajo, trayendo a nuestra actualidad lo que sucede. Le dice, pero va y quítale todo lo que tiene, a ver si no te va a negar, a ver si no va a blasfemar. Y se le dio licencia, pero le puso una condición. Porque esa condición, haz con él lo que quieras. Le pregunto yo, ¿lo que sucedió en la vida de Job estaba fuera del control de Dios? No. Bueno, fíjese, y es muy importante para este sermón que estamos llevando, es muy importante considerar este detalle. Job, antes de ser tocado por Satanás, antes de habérsele quitado sus cosas, inclusive antes que su mujer le dijera, ¿aún conservas esa fidelidad ante tu Dios? Vamos, niéguelo, maldícelo. Antes, después de todo esto, que Job había pasado momentos difíciles, que sus hijos habían muerto, que se le había quitado, que su esposa le había dado la espalda hasta cierto punto en cuanto a testimonio impresionante. Y Job dice, antes de oídas te había oído. Escuche bien este detalle. Antes, cuando era justo y temeroso, mas ahora mis ojos te ven. ¿A qué te quiero llevar, iglesia, con esto? Es que todas las cosas que surgen a nuestro entorno ayudan para bien. Todas las cosas que surgen a nuestro entorno, enfermedades, momentos difíciles, Dios en su soberanía, si usted es su hijo, Él lo tornará para bien. Créamelo. Pero más adelante hay una exclusividad en este detalle. Y la exclusividad es que esto funcionará para bien para sus hijos. Para sus hijos. Entonces, ¿cómo yo debo implicar o cómo debo sacar implicaciones de este pasaje? Debo primeramente comenzar con humildad. Diga conmigo, humildad. Proviene de Dios. La gratitud nos aparta del orgullo y de la autosuficiencia, llevándonos a depender completamente de Dios y haciéndonos entender que nada de nosotros saldrá algo que sea bueno, sino todo lo que viene de Dios. Eso es lo bueno. Entonces, al enfrentarnos a esto, y en su capacidad para obrar todo para nuestro bien y para su gloria. Para nuestro bien en cuanto a Él desee y para su gloria todo lo que se manifieste. De hecho, nos dice Romanos 8:28. Entonces, la gratitud como fruto con la gracia. Y esta deriva del plan perfecto de Dios. De hecho, la palabra griega
Eucaristía, traducida como gratitud, deriva de caris, que significa gracia. ¿Sabe qué implica esto, iglesia? Esto implica acción emocional. ¿Cuál puede ser? La que les decía, el ejemplo que les ponía anterior. Usted se levantó y vio un mensaje que su jefe le dijo: mira, ya no vas a ser un labor normal. Todos somos normales, ¿verdad? Sino que ahora vas a ser foreman, vas a ser un manager, hermano. Eso sería básicamente una actitud emocional de acción de gracia, ¿verdad? En base a una buena noticia que usted le dieron. Hermano, si usted no cabe en su casa, le llama a su hermano, le llama al vecino, le dice: mira, te voy a invitar a una comida y ya. Pero a usted le dicen de repente: mira, estamos dando layoff. Y le llama a su hermano y le dice: fíjate que no he comido. Y usted le va a decir: busca algo que comer, pues. Actitudes diferentes, emocionales, ¿verdad? Del momento. Entonces, ¿qué te quiero llevar con esto? Esto no implica que la gratitud cristiana no es simplemente una reacción que hemos recibido de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, ¿cuántos de aquí merecíamos que Cristo Jesús muriera a nuestro favor? ¿Cuánto Jesús? El favor de Dios al mandar a Cristo Jesús a morir por nosotros se inclinó completamente a nuestro favor. Ahora, esto, hermanos, nos tiene que levantar nuestra mirada y mirar a Cristo, y en base a eso vivir agradecido. Y esto te puede llevar, hermanos, o me lleva a mí a presentarte que la mayor motivación para el cristiano debe estar regido en la gratitud del Evangelio. La mayor motivación, no sé qué tanto le impacte, pero el Evangelio es la mejor noticia que usted y yo recibimos un día. No lo siento tan convencido, pero dice las Escrituras que usted y yo un día estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y dice que Él nos dio vida. ¿Cuántos hemos recibido la vida de nuestro Señor? Él nos dio vida estando muertos. El Evangelio mismo son noticias que Cristo Jesús murió por nosotros. Él murió y nos dio vida juntamente con Él. Y un día, si Él nos permite partir de este mundo, nos resucitará juntamente con Él. Hemos recibido el mayor don imaginable, la salvación. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, nos recuerda que esta salvación es un regalo inmenso. Eso es a vivir, iglesia, una vida de agradecimiento constante, no circunstancial, sino una vida constante en agradecimiento. Ahora usted puede decir: hermano, ¿y por qué damos gracias? Hoy nosotros, cada que nos reunimos para exaltar la misericordia, la gracia, la benignidad, el amor, la paciencia de Cristo Jesús para con nosotros. Él ha sido benevolente con nosotros. Él ha sido misericordioso con nosotros. Él ha sido paciente con nosotros. ¿O cuántos deslices comete usted? ¿Cuántas palabras hirientes dice usted durante el día? Pero Él no lo ha fulminado, porque Él es paciente, agradecido por lo que Él ha hecho. Entonces, al entender esto, mis amables hermanos, yo como iglesia, como su hijo que ha recibido algo inmerecido, debo presentarme con un cuerpo en adoración hacia Él. Debo presentarme un cuerpo en Dios y en su obra redentora. Y esto también, hermanos, nos lleva a tener una dependencia fiel de Él. Nos ayuda a depender completamente de Cristo, reconociendo que no tenemos nada fuera de Él. Dice su palabra: porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos están a nosotros? El árbol vivo es Él. Nosotros somos las ramas quien damos frutos y estamos siendo alimentados por esa savia. Y separados de Él, el mandato de dar gracias en todo. No por todo, en todo. El llamado de 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 a dar gracia, iglesia, en todo es radical, es directo.
Es directo. Este mandato está obrando incluso en medio de esa prueba, en medio de ese momento difícil. Creamos que está Él obrando en medio del sufrimiento. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que mostraron gratitud en circunstancias difíciles. Yo les recordaba la vida de Job. Jehová quitó. ¿Qué dice Job? Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe qué implica esto, iglesia? No es inamovible por lo que Él nos pueda dar o por las promesas. La fe es inamovible por lo que Él es. La fe es inamovible por quién es Dios. Él será fiel para terminarla en el día del Señor. Entonces, ¿qué importa el momento que estemos pasando? ¿Qué tan fuerte puede ser el dolor que podamos estar pasando? No importa, porque aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel para terminarla. Y decíamos uno de estos días que este cuerpo es pasajero. El siervo que estaba ahí, saca esa tienda, mueve esa tienda y muévala por otro lado. Entonces, esta tienda que tenemos, hermanos, va a ser reemplazada por una casa no hecha por manos de hombres, sino por las manos de nuestro Señor. Sobra razón. Entonces Job, después de perder todo, pudo declarar: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Usted puede decir: pero pastor, es difícil. Es que nadie dijo que va a ser fácil. Nadie dijo que va a ser fácil. Vamos a estar quizás quebrantados, vamos a estar agobiados, pero jamás vamos a estar derrotados. Vamos a estar demolidos. Él se perfecciona en tu debilidad y en mi debilidad. Y eso, hermanos, hará que recobremos fuerza y que levantemos la cabeza y que levantemos la mirada y que nuestra mirada se dirija directamente al blanco que es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mire qué bueno es el Señor. Job 1:21. De hecho, también Pablo y Silas, en medio de la prisión, oraban y cantaban himnos a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 25. Estas actitudes de gratitud, iglesia, no surgieron en un optimismo superficial. No, sino de una fe inquebrantable en la fidelidad de Dios. No surge en el optimismo que los iban a sacar de ahí. En Dios, en Cristo. Esto nos lleva, iglesia, a sacar ciertas implicaciones. Número 1, tener fuerza espiritual. Hermanos, yo sé que hasta preguntar está de más, pero ¿cuántos de aquí, más de algún momento, nos hemos sentido que no tenemos más fuerzas y que todo se nos ha terminado y que no hayamos para dónde ir? Nos sentimos entre la espada y la... Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En ese momento difícil, la gratitud en las pruebas nos ayudan a mantenernos firmes. Iglesia, recordando que nuestras 4:17, es decir, se va de nosotros toda aquella inquietud de inseguridad y surge en nosotros ese peso de gloria venidera que nos espera. Que aunque estemos atribulados, la gloria venidera es más grande que todo lo que podamos estar pasando. Y entonces surge en nosotros esa nueva naturaleza, resalta en nosotros esa nueva naturaleza en testimonio poderoso cuando damos gracias. Yo te quiero dejar con este pensamiento. Las pruebas son las mismas las que enfrentan el mundo y la que enfrentamos la iglesia. La misma. El viento es el mismo, azota parejo. La diferencia la hace en donde usted y yo estamos parados y en donde ellos están parados. La diferencia es que ellos están parados en la arena movediza. Aunque vengan dificultades, no nos moverá, porque no consiste en que tanto yo estoy parado, sino consiste en aquel que nos tiene parado en él. En eso consiste. No consiste en mi fuerza, consiste en su perseverancia en nosotros,
en su fuerza. Entonces, amada iglesia, esto nos lleva a tener un testimonio poderoso y a tener gratitud de la provisión diaria. Y ahora sí, te puedo llevar aquí, en este sermón, y inclusive llevarte a recordarte el sermón del monte. Cosas que ahora podemos nosotros venir desde la salvación, su soberanía, y aterrizamos en las cosas practicables o que tenemos todo. Jesús nos enseña a orar de esta forma: el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Mire qué bonito. Mateo 6. Hasta lo más grande, la salvación, es un regalo de Dios. Desde las cositas que nosotros pensamos que son insignificantes, hasta la salvación que proviene y para Él, ¿verdad? La salvación es de Él. Lo que nos da, las provisiones son de Él. Nada de lo que nosotros somos, de lo que tenemos, nos pertenece a nosotros. Todo es un préstamo que Él nos ha dado. Y lo que ahora nosotros somos es administradores de su gracia. Hoy al orar y mientras presentamos la cena al Señor, decíamos, hermanos, autoevaluémonos, pero también seamos agradecidos por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Agradecimiento por lo cotidiano, iglesia. Evitamos caer en la ingratitud y en el descontento que nosotros muchas veces vivimos. Yo decía al principio que nosotros vivimos en un mundo insatisfecho en todas las esferas, entre comillas, en el entorno de ellos, insatisfechos por los empleos e insatisfechos porque no hay empleos. En sí, globalmente es un mundo insatisfecho y también vivimos insatisfechos, sabiendo y entendiendo que Dios, hermanos, nos ha puesto todo servido en la mesa de sus bendiciones, de lo que Él es para con Él. Entonces, si yo tomo el punto de vista de ahí, voy a aprender a vivir agradecidos, a estar contento. Debo tener un contentamiento. Hermanos, iglesia, para ir terminando, la gratitud nos enseña a estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado, pero sobre todas las cosas con lo que Dios es. Con lo que Dios nos ha dado, gloria a Dios, amén, pero por lo que Dios es. Evitando la codicia y el materialismo. Esto, al entenderlo, lleva al creyente a tener un corazón generoso. Un corazón generoso porque es agradecido. Dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Generosidad, porque has cultivado una vida de agradecimiento. Un corazón agradecido no acumula. ¿Sí? Y te puedo presentar ciertos ejemplos o modelos bíblicos en la gratitud. David. Si usted lee todos los salmos, qué corazón agradecido tenía David en la alabanza, ¿verdad? David es un modelo de un corazón agradecido que alababa a Dios en todo momento. Mire lo que dice en Salmo 103:2. Declara: bendice, alma mía, a Jehová. Y mire lo que dice él. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Agradecimiento. Bendice, alma mía, a Jehová. Se empuja el salmo. Aparentemente David está hablando él solo, ¿verdad? Como que estuviera loco. Pero a eso nos llama. A que nosotros nos presentemos delante de Dios. El salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová. Y el rey David está diciendo: y no olvides ninguno de tus beneficios. Hasta el detalle más mínimo, no lo olvides. Porque es la benevolencia y la voluntad perfecta que eso sucede en tu vida. No olvides ninguno de tus beneficios. Y usted sabrá el resto del pasaje. Sanidad,
redención, misericordia, entre otras. David nos enseña que la gratitud no es solo esa emoción pasajera, sino una disciplina espiritual. Es una disciplina que usted tiene que cultivar. Jesús, ¿qué mejor ejemplo que el de Jesús? Gratitud como parte de su ministerio. Jesús modeló la gratitud en su vida y ministerio. Antes de alimentar a los 5,000, dio gracias. En Juan 6:11. En la última cena, dio gracias y partió el pan. Jesús estaba a punto de enfrentar uno de los peores momentos que ni usted y yo aquí vamos a experimentar nunca. El peor momento de Jesús es que su Padre haya derramado la copa de la ira sobre él. Y aún así, cuando su cuerpo temblaba de desesperación y estaba angustiado por lo que le esperaba, aún así, sabiendo que el acto que iba a hacer en ese momento al partir el pan iba a ser en recordatorio, él sabía que aquel que lo había mandado sería fiel para llevarlo nuevamente y estar con él. De igual forma, iglesia, hermanos, debemos estar conscientes, debemos estar agradecidos, debemos estar convencidos totalmente de nuestro corazón, nuestra conciencia, que esté cautiva a esa verdad, que aquel que empezó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla, y lo que ahora está haciendo, iglesia, es perfeccionándonos para llegar a ser a la imagen de Él. Vivir agradecido es eso, entender que Él tiene todo en control. Pablo mismo, gratitud en el sufrimiento, a pesar de sus numerosas pruebas. ¿Quién más que Pablo, no? ¿Qué pruebas? Pablo constantemente daba gracias. En Filipenses, en Colosenses, en Gálatas, en todas sus cartas, él da gracias por aquellos hermanos. En Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 5, agradece a Dios por la iglesia de Filipos. Incluso mientras estaba en prisión, él agradece a Dios. Su ejemplo muestra que la gratitud la ha depositado en nosotros, de aquel regalo que nos ha dado, del mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos empuja a dar gracias. Es decir, de una relación profunda con Cristo. Último punto. Iglesia, entendiendo esto, yo te invito a cultivar un corazón agradecido. Cultivemos ese corazón agradecido. Hermanos, tenemos más de lo que merecemos. En Salmo 103 nos exhorta a no olvidar los beneficios de Dios. Una práctica útil, básicamente, iglesia, es llevar a diario esa gratitud, y que en nuestro corazón siempre anotemos las bendiciones diarias, porque somos olvidadizos. A vosotros estas cosas, y para ustedes es beneficioso, dice Pablo. ¿Sabe por qué lo dice? Porque nosotros somos prestos a olvidar las cosas, más nosotros los hombres, ¿verdad? Pero en sentido general estamos expuestos a olvidar las cosas que muchas veces no le damos mucho valor. Entonces Pablo dice: a mí no me es molesto recordarles esas cosas, y a ustedes es beneficioso. Pero es que fíjese que no nos está yendo bien. En esta fiesta de Thanksgiving no tenemos el pavo en la mesa. Hermanos, tienes salud, tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, no te hace falta nada. Vive agradecido con Él. Ahora, si tienes todas las bendiciones y la mesa está vacío, corre a su misericordia, clama por misericordia. Pero si los que estamos aquí, hermanos, hemos recibido la benevolencia, hemos recibido la gracia, hemos recibido el perdón de Dios, hermanos, con eso basta para vivir agradecido. ¿Qué importa que no tengamos comida en la mesa? ¿Qué importa que no tengamos un empleo?
Tenemos a Cristo, hermanos, y eso nos basta. Entonces, la gratitud no se limita a palabras, sino que se expresa con acciones. Recordábamos al principio que el salmista siempre decía: entren por esas puertas con acción de gracia. Acción, no palabras, acciones. Cuando sirvamos a Dios, cuando sirvamos a otros, sirvamos con acción de gracia. Hagámoslos alegre. Usted me puede decir: hermanos, yo siempre ando gozoso, pero en su cara, hermano, muestra otra cosa. Su cara tiene las 3 arrugas y la pata de gallina y todo, ¿verdad? Pero usted dice que anda gozoso, hermano. Bueno, entonces si en verdad usted anda gozoso, avísele a su cara y sirvamos al Señor. Cuando servimos a otros, sirvamos con alegría, especialmente a los necesitados, dice su palabra, y también a los de la casa. Sirvamos, mostremos nuestra gratitud a Dios por su provisión en nuestras vidas. Hoy me gozaba porque hace mucho tiempo en nuestra iglesia no miramos a los jóvenes servir. Y hoy los miramos, algunos medio serios, otros riéndose, pero ahí estaban sirviendo, ¿verdad? Hermanos, muchas veces lo que necesitamos es ese empuje a servir. Dice su palabra: la mies es mucha, pero los obreros son. Pero ojo al detalle: cuando servimos, sirvamos con un corazón agradecido. No porque nos vean, sino con gratitud. Entonces la gratitud es una virtud, hermanos, que debemos cultivar, y esta fluye de un corazón transformado por el Evangelio. Es una respuesta a la soberanía, la gracia y el amor de Dios para vivir para Él, a vivir para Él. Vivir con un corazón agradecido no solo glorifica a Dios, sino que transforma nuestra perspectiva y nos lleva a vivir una vida de contentamiento y gozo con Él. Iglesia, hermano, examina tu vida y pregúntate: ¿estoy viviendo con gratitud? ¿O hay un peso en mí? Me congrego para que no digan. Me reúno porque yo sé que el pastor siempre manda un mensaje, los pastores siempre escriben o llaman. Y ya, por eso. Pide al Espíritu Santo que te ayude a cultivar un corazón agradecido en todas las circunstancias. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, tu gracia y tu provisión. Ayúdanos a vivir con corazones agradecidos, reflejando tu gloria en todo lo que hacemos. Ayúdanos a tener ese corazón agradecido. Ayúdanos, Padre. Gracias. Que tu gloria sea reflejada en nuestras acciones. Que tu gracia sea vista, porque somos cartas leídas. Ayúdanos, Señor, a vivir con corazones agradecidos, que reflejen tu gloria en todo lo que hacemos. Ayúdanos. Es en el nombre de Jesús por quien te damos gracias. Amén y amén.